Buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús. Vamos a ver un poquito de la Eucaristía. Dice que Jesús, cuando muere en el 33, les da un mandato. Cuando en la última cena, si recordemos, que le dijo a los discípulos, cuando iba a entregar por Judas, dijo: fue la última cena, que coma mi cuerpo y comer mi sangre, tendrá vida eterna. Entonces, cuando muere, los apóstoles empiezan después de la muerte de Cristo, se empiezan a reunirse, empiezan a evangelizar, como la doctrina que les encargó, evangelizar. Pero entonces ellos se reunían en las sinagogas, en las casas, se reunían en las catecúmenos, se reunían y empezaron a invitar gente. Ahí partían el pan y le vino, vaya, lo que les enseñó Jesús, lo que empezó a platicar la historia, él empezó a platicar los apóstoles a todos los cristianos, porque antes los judíos eran paganos, eran unos judíos que no creían en Cristo y otros judíos que sí creían en Cristo. Entonces pasaron y entonces le tenían que ser escondidas, porque cuando se enteraban los emperadores, ellos no creían, ellos pues cuando se enteraban los mandaban a matar. En el año 64, acuérdense que el emperador Nerón mandó a incendiar a Roma y culpó a los cristianos. Digo, cuando arrestó al apóstol Pedro y al apóstol Pablo, a uno le retornó la cabeza y el otro murió de cabeza. Pues entonces, cuando ellos se reunían a empezar la Eucaristía, a hacer el pan y el empezaban ya en el año, ya cuando ya están los sitios, nace un filósofo, San Justino, que nace en Samaria. Sus papás eran paganos, eran griegos. Y él le pone a estudiar, él estudia filosofía. Él empieza a estudiar y todo, y en Efesios, él fue discípulo de Juan. Era discípulo de Juan, San Justino fue discípulo de Juan o yo. Entonces, cuando estuvo en Efeso, San Justino empezó a estudiar, entonces empezó a aprender más de la resurrección de Cristo, de la divinidad. Después enfocó mucho a la filosofía de Cristo. Y cuando se fue a Roma, antes de irse a Roma, en el año 135, como se ve la paganía, él fue bautizado y ya empezó a pasar como cristiano, porque era pagano, o sea, la familia. Entonces fue bautizado como cristiano en el año 135. Entonces, cuando se fue a Roma, él puso una escuela de filosofía en Roma. La escuela de filosofía, empezó a hablar del cristianismo, a investigar y todo. Y luego lo nombró cuando estaba el emperador Pío, y el Profeco lo nombró porque era muy inteligente como secretario. Pero él y defendía mucho, hablaba con los paganos, con los cristianos, hablaba mucho. Y cuando se pone a platicar con Trifón era un rabino. Trifón era un rabino de los judíos. Y pues él era de los que no creían en Cristo y todo eso. Y él se pone a platicar, hubo una plática y todo, pero para ver si lo convirtió, y no se convirtió así igual con su mentalidad, Trifón. Entonces, más adelante, Justino se pone un prefeco de Roma. Hay una plática como una plática entre él y él, pero como él estaba con aquel entonces, cuando está el emperador Pío, pero luego llegó el Marco Aurelio en el año 165. Cuando tuvo esa plática, San Justino, pues, un debate, como se dice, no le gustó. Pero antes de eso, en el año 150, cuando vio San Justino que ya estaba entregado a toda la enseñanza de Cristo, San Justino
veía cómo sonaban los cristianos, ya hayan muerto los apóstoles. En la católica entonces, la misa antes duraba 5 horas. Entonces él hizo un decreto que la misa tiene que ser con la entrada con un canto, con un acto de penitencia, en la Eucaristía. Él empezó mucho a la Eucaristía. O sea que yo, pero con un decreto. En el año 150 ahí fue donde él fue uno de los fundadores, San Justino, unos fundadores de distritos como de enseñanza de cómo hacer la Biblia. Él era muy apológico. La apología es una enseñanza de la fe. Él enseñó mucho la fe. Entonces, cuando ya hizo ese estudio de 50, cuando tuvo ese debate con un prefecto de Roma, y se enojó por la envidia, siempre hay envidia en todo el mundo, y lo mandaron a hablar allá en Roma, en el año 150, y como vieron que ya estaba juntando mucha gente, San Justino, como cristiano filósofo de Cristo, le dijeron: tienes que adorarme a estos dioses, no a los dioses paganos. Y él dijo una palabra, le dijo: si yo tengo que morir por Cristo, yo voy a morir por Cristo. Yo pido la muerte, morir que adorar a esos dioses paganos. Y estaba en aquel entonces estaba el emperador Marco Aurelio. Y pues, ¿y qué pasa? Pues él prefirió la muerte que adorar a esos, pues lo mandaron a cortar la cabeza. Bueno, los mártires fundadores de cómo se hizo la Eucaristía, porque ahorita está en la actualidad de las misas en todo el mundo, en el año 150, imagínense. Esa es la doctrina de la iglesia. Por eso yo les digo, hay que aprender las doctrinas de la iglesia. ¿Por qué viene la Biblia? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué la Eucaristía? ¿Por qué el sacramento? ¿Por qué el rosario? O sea, todo eso debemos de ir a investigar. ¿Por qué la historia de tu vida? Porque a veces los engañan porque a veces no conocemos. Y la Biblia te dice claramente: el que come mi cuerpo, vea mi sangre, tendrá vida eterna. Dice la palabra de Dios. Entonces, pues, en la antigüedad, pues ellos, los emperadores, decían: no, pues, ¿cómo se van a comer el cuerpo y la sangre? O sea, ellos, los emperadores y toda esa gente, los soldados, las reuniones que ellos tenían pensaban que eran ritos paganos. Entonces, ¿por qué? Por la ignorancia de los paganos siempre. Entonces, así somos ahorita en la tierra, paganos, porque no queremos ir aprendiendo la doctrina de nuestra iglesia, vaya. Yo soy católico, apostólico romano, por otros pues han sido católicos, pues nunca fueron en su vida católicos, fueron creyentes, porque ni creyentes fueron. Entonces, para eso la palabra de Dios es muy fuerte. Te habla también un poquito la palabra de Dios, pero también la palabra de Dios te habla también, si podemos estudiar de los judíos, no judíos, los judíos que los rabinos, los sacerdotes, todos esos que en la antigüedad fueron los que mataron a Cristo. Por eso a veces el ser humano, por la ignorancia, dice: no, que los sacerdotes mataron a Cristo. Sí, por los rabinos, los judíos, los fariseos, ellos. Pero Cristo vino a poner otra clase de sacerdocio, con Pedro y luego Lino, el Papa. Entonces, ¿de dónde viene la doctrina de la Eucaristía? ¿En qué año se formó? En el año 150, pero lo hacían a escondidas, pero ya lo hacían con cantos y todo eso. Ya empezaron aunque hacían escondidas, por todo eso, porque tenían miedo que los agarraran y los martirizaban, los mataban. Es bonito eso, es una doctrina de San Justino, que fue un filósofo, uno de los mártires, y unos fundadores de la clase, de esta para escritos que hizo para la Eucaristía, cómo hacerla y cómo esto. Y yo le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado y me ha regalado para yo compartirlo, porque a mí me enseñó Cristo que tienes que dar a conocer la palabra de Dios y la doctrina de su iglesia. La iglesia es todos, somos el templo nosotros. Entonces, que Dios los bendiga, hermanos, que tengan un feliz lunes
Y que esa doctrina de San Justino, en el año 150, que uno de los fundadores, hasta la actualidad ahorita cómo se hace la misa, dura 1 hora, antes duraba 5 horas, gracias a él. Dios los bendiga, hermanos, Cristo los ama, y recuerden que la doctrina es bonito aprender historia, porque es la historia de tu vida, no es nuestra vida, no es la historia, porque la historia no es nuestra vida, para que no los engañen y no los metan ideas con falsos protestas vestidos del piel oveja. Dios los bendiga, hermanos, Cristo los ama.